Am, bueno, Tim, primero pues buenas tardes, espero que estén muy bien. Mi nombre es Santiago Valle, en este momento Full Stack Developer para el proyecto de Merchant Portal. Y hoy les vengo pues a hablar sobre un tema, digamos, que en sí en el día a día como tal trabajamos siempre, y que lo encontramos a gran escala en este entorno como tal de Rappi. Em, digamos, Rappi es una empresa como tal que su núcleo está basado en servicios, basados en una arquitectura por microservicios. Entonces la idea, digamos, es que todos acá tengamos como algún tipo de primero de conocimiento, en que, digamos, cuál es el tipo de arquitectura que estamos manejando, cuáles son más que todo como los trade-offs. Cuando me refiero a trade-offs, hablo como de los pro y los contra, ¿cierto? De por qué usar algo o no, dependiendo de, digamos, de lo que se nos requiera hacer. Em, y un poquito como de ese tipo como de temas que nos van surgiendo durante el día a día de nuestro trabajo. Este tema va a estar repartido como tal en dos charlas. Una es esta, la de hoy, que es más que todo teórica general. Vamos a ver un poco primero de arquitectura y cómo está, digamos, relacionada la arquitectura de microservicios, y sus pros y sus contras. Y la segunda charla, que espero, o ya dependiendo de cómo vayan pasando las cosas, sea más, digamos, más hands-on de dirty, como que nos ensuciamos las manos un poquito y ver los tipos de approaches entre comunicación entre microservicios. Entonces, bueno, empezamos. Am, Listo. Cuando hablamos de primero de arquitectura de microservicios, primero tenemos que irnos con más allá, o más atrás, por decirlo así, y saber que eso depende de, como tal, de un tema más a fondo o más grande, más general, que es la arquitectura de software. La arquitectura de software, básicamente, si ustedes buscan en internet o en algún libro, etcétera, em, básicamente a grandes rasgos nos dice que es un sistema de cómputo, básicamente con una serie de estructuras necesarias para hacer razonar como un sistema, ¿cierto? Que eso, digamos, comprende elementos de software, relaciones entre, digamos, propiedades y este tipo de componentes. Esta cita la encontramos en un libro, como tal, de arquitectura de software, del año 2010, si no estoy mal, llamado Documenting Software Architectures. Pero seguimos como con una idea muy general de lo que sería eso. Entonces, esto básicamente, ¿qué nos dice cuando uno lo lee? Pues básicamente que la arquitectura se trata de elementos, relaciones, propiedades y componentes, ¿cierto? Así como a simples rasgos. Eh, pero entonces uno dice esto y siempre que lo vaya a ver o a implementar, uno dice, no, pues, ¿arquitectura qué es? Cajas, líneas y flechas, ¿cierto? Que siempre hemos visto como este tipo de diagramas y que este componente uno al otro, pero no sabemos como tal el trasfondo de por qué se hace de esta manera, la parte del diseño, la diagramación del software, ¿cierto? Am, entonces, básicamente, ya hablando como en temas más serios, eh, cuando la gente habla como de la arquitectura de software en esta industria, se refiere como básicamente a la definición, de los aspectos más importantes cuando uno va a diseñar un servicio, un sistema de software, básicamente,
lo que recalca acá, lo importante es tener como, digamos, una buena arquitectura, que es lo más importante en este sentido. O si no, pues en este caso vamos a encontrar problemas desde el inicio cuando empecemos a hacer ya la parte de desarrollo, la parte, digamos, de pruebas, etcétera, despliegues y todo lo que conlleva como tal el ciclo de vida del software. Entonces, perdón, esto lo hace, digamos, si uno no hace bien esto desde el principio, a futuro encontramos que se va a volver un proceso lento y un proceso muy costoso como tal para, digamos, los nuevos requerimientos que van a venir. Am, entonces, por ejemplo, digamos, vemos este medio, ¿cierto? Tú no puedes tener como una mala arquitectura si no, no implementas una arquitectura, ¿cierto? Em, pero eso viene, digamos, en el fondo de que siempre al diseñar software tenemos que entender primero cómo vamos a construir este tipo de soluciones. Y acá viene ya todo el proceso. Em, entonces, básicamente, ya así más a fondo, ¿qué es arquitectura? Básicamente, arquitectura son todas las cosas importantes, lo que sea, digamos, importante en este tipo de soluciones. Eso es, digamos, una frase muy abierta, es, digamos, profesada por Ralph Johnson. Él es el coautor de un libro como tal de Design Patterns. Y es, digamos, como uno de los pioneros como tal en esta parte como de entender más la arquitectura de software. Entonces volvemos a lo mismo. Cuando creamos, digamos, cuando empezamos mal desde el principio con una mala arquitectura, pues esto se va a volver muy costoso y, digamos, no queremos como estar por este lado. Am, entonces, básicamente, vamos a tocar unos temas que son como los pilares, por así decirlo, de la arquitectura de software en general, y los vamos a ver como desacoplando para entender un poco más a fondo de qué podemos encontrar acá en este tipo de, de contexto. Entonces, cuando hablamos de arquitectura de software, hablamos de cuatro pilares. Los cuatro pilares como tal son las características de arquitectura, los principios de diseño, la estructura como tal, que es la base de todo esto, y las decisiones de arquitectura. Básicamente son los cuatro pilares como tal cuando desacoplamos el contexto de arquitectura de software. Ya vamos a ir viendo como cada uno más o menos lo que significa. Em, entonces empezamos, digamos, por la estructura. Básicamente, ¿qué es la estructura? La estructura es como el estilo o el diseño o el tipo de arquitectura que vamos a utilizar en la arquitectura general de software. En ejemplos, a esto nos referimos microservicios, microkernels, service-oriented applications o aplicaciones monolíticas. Entonces, de esa parte de los estilos nos referimos como solo a ese tipo de software. Ahora, cuando un arquitecto te dice o le quiere, no sé, tú le dices como, ve, explícame básicamente cómo es la arquitectura de este software, y te dice, es una arquitectura por microservicios, etcétera. Él ahí no se está refiriendo a la arquitectura general, sino solo a esta capa que es el estilo de arquitectura, ¿cierto? Ya sabemos que para hablar en general de la arquitectura de software de tu producto, tienes que también hablar de las decisiones de arquitectura, las características de arquitectura, los principios de diseño de arquitectura y obviamente en este caso toda la parte de estructura. Ya después vemos la parte, digamos,
de las características de estructura, o todo lo que uno normalmente ve que se le dice ilitis, porque a ilitis, pues véanlo ahí como tal, todos estos, digamos, por decirlo así, keywords principales terminan pues como scalability, availability, etcétera. Entonces, por eso se le llama como ilitis. Entonces, básicamente son, digamos, conceptos no técnicos que son importantes a la hora de buscar cuando dice y buscar soluciones cuando buscamos implementar un tipo de arquitectura, ¿cierto? Tenemos que cubrir como este tipo de conceptos. Em, y por último, pero no menos importante, tenemos, bueno, esa no es la última, hay otra última. En esta ya hablamos como tal de las decisiones de arquitectura. Cuando hablamos de decisiones de arquitectura, es cómo tú vas a decidir de cómo va a funcionar tu sistema por dentro. Tu sistema de servicios, digamos, van a ser las reglas o, digamos, métodos que tienes que decidir para tú decir como, ve, quiero, digamos, que esta capa se comunique con esta, no quiero que esta se comunique con otra, etcétera. Teniendo varios ejemplos, digamos una arquitectura de layers, que es como la más común en general, que básicamente una regla en este caso puede ser como de que mi capa de servicio eh, solo quiero que se comunique con la de persistencia, pero digamos la de presentación, la capa de presentación que es normalmente donde se exponen, digamos, los endpoints, las rutas, etcétera, no va a tener contacto ni con la capa digamos, de base de datos, ni la de persistencia o la Data Access Layer o Data Access Object. Eso hablando en un tipo de diseño de de layers o digamos podemos decir como listo, también una decisión de arquitectura puede ser implementar arquitectura hexagonal, ¿cierto? O en arquitectura, o como lo quieran pues llamar. Básicamente que todos ustedes tienen la parte del dominio, entonces el dominio se va a comunicar solamente, digamos, con la parte, no sé, de los adaptadores. Después viene la parte de los casos de uso, y ya después viene la parte como del repositorio, etcétera, ¿cierto? Es como ese tipo de reglas básicamente a la hora de elegir una decisión de arquitectura. Y por último, pero no menos importante, está como los principios de diseño como tal que vamos a implementar. No se confundan mucho con la parte que vimos anteriormente de la arquitectura, las decisiones de arquitectura, sino que esto está más enfocado como a cómo quiero que mi sistema, em, digamos, se comporte como tal con otros servicios o cómo expongo mis servicios. En este lado, digamos, podemos decir de que listo, yo quiero que la comunicación entre microservicios sea a través de un Event Driver Design o Domain, o que se comunique a través de REST, ¿cierto? Podemos también como decir eso. Entonces, esos son, digamos, los principios de diseño que tenemos que tener a la hora de tener en cuenta a la hora de implementar ese tipo de soluciones. Entonces, miren que, por ejemplo, en este caso tocamos los cuatro pilares como tal, que hay que tener en cuenta para hacer un diseño de arquitectura de software general para tu producto. Acá encontramos también unas leyes como tal o reglas que sí o sí están escritas en piedra cuando hablamos de arquitectura de software. Em, por eso pues puse como al más grande ahí como para que sepan de que las tienen que tomar en cuenta, y es básicamente de que puede sonar, digamos, no sé, como bizarro o algo, pero de que siempre en arquitectura de software todo es un trade-off. Recuerden que trade-off básicamente son
¿Por qué voy a hacer esto? ¿Cuáles son los pros y los contras? ¿Por qué voy a usar este sistema o no? ¿Me funciona o me funciona este tipo de otro de sistema? ¿Cierto? Entonces, básicamente es eso. Si un arquitecto piensa que ha descubierto algo que no es un trade-off, pues es porque, digamos, básicamente no ha identificado que es un trade-off aún, ¿cierto? Entonces, siempre, digamos, tienes que estar a la par de que, ¿por qué voy a utilizar este sistema o este tipo de arquitectura y en mi diseño y cuáles son como los pros y los contras de usarlo? Por lo que ya vimos, una mala decisión de arquitectura puede conllevar a grandes gastos en el futuro, la refactorización va a ser un infierno, etcétera. Entonces, digamos, tu sistema, por decirlo así, puede colapsar como tal. Y por último, pero no menos importante, el por qué es más importante que el cómo, ¿cierto? El por qué voy a utilizar eso. Siempre es como ese tipo de preguntas más de cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a implementar. ¿Por qué? Porque hay muchas ayudas que nos van a solucionar como ese tema de los trade-offs que ya más adelante se los va a explicar. Entonces hagamos un ejercicio. Básicamente, imaginemos que estamos construyendo una aplicación de entrega de comidas, que no se nota que trabajamos en Rappi. Eh, pero bueno, entonces básicamente pensemos en eso. Yo pensé el mío, y es algo, digamos, de lo que me gusta mucho. Entonces pensé, digamos, en una app de delivery de pollo frito, ¿cierto? Em, entonces, básicamente, digamos, por lo que uno al principio mira la parte, digamos, del diseño y esto, yo digo, listo, yo ya, este sistema me va a tener, digamos, un servicio, por así decirlo, para manejar las órdenes de, de mis pedidos, cómo va a ser, digamos, el manejo de la cocina, ¿cierto? La parte de los domiciliarios, de los deliveries, etcétera. Y cómo voy a manejar la parte de los restaurantes, ¿cierto? Entonces esto se me vuelve como tal temas importantes o claves en mi aplicación, en este caso de Chicken App, donde van a ser como los servicios core de esta aplicación. Eso está diseñado en una aplicación en una arquitectura monolítica. Recordemos que una arquitectura monolítica básicamente es todos mis servicios están acoplados en uno como tal, o sea, tengo un sistema solo que guarda toda mi lógica, todos mis servicios, todos mis features, y este se expone, se despliega, se testea como tal en uno solo. También está acoplado como tal solo a una base de datos y se está, digamos, comunicando con un solo UI, que en este caso es como la arquitectura, por decirlo así, común, que siempre vemos como tal. Ahora, los utilities, si recuerdan los utilities que hablamos ahorita, digamos, cómo es la parte de la mantenibilidad, de testear y de deployar, etcétera, em, este monolito, ¿cierto? Porque digamos es una arquitectura monolítica. La verdad es muy fácil, muy sencilla. No tengo, digamos, muchos features, no tengo mucha complejidad, mi equipo es pequeño, em, no tengo tampoco mucho tráfico, entonces para estos temas como tal, siempre, digamos, corre el approval de estos temas. Ahora, esta es una definición básicamente de qué es arquitectura monolítica, que es básicamente un estilo de arquitectura, recuerden, es solo una fase un pilar de los cuatro que vimos de la arquitectura de software, que básicamente estructura tu aplicación en un componente único, digamos que este es ejecutable como tal, y lo que les decía anteriormente, testeable, deployable como tal, pero en uno solo. Ahora, hay que tener algo en cuenta, la arquitectura monolítica no es un antipatrón, no es de que esté mal hecho, no, esto funciona,
pero como les dije, hay que tener en cuenta los trade-offs. ¿Para qué voy a crear mi aplicación? Y si me sirve este tipo de arquitectura o me voy por otra, ¿cierto? Entonces, básicamente eso es una arquitectura monolítica. Em, Listo, pero entonces, digamos, ya saqué mi aplicación a producción, a la gente le empieza a gustar el pollo que estoy vendiendo y entonces empieza a pedir mucho, ¿cierto? Se vuelve algo, digamos, no sé, más grande que KFC o algo como KFC, ¿cierto? Entonces tengo que contratar más personas para que trabajen en cómo mantener este tipo de problemas que ya vienen con ese crecimiento exponencial que me pide. También nuevos features en mi aplicación. Entonces, digamos, mi proyecto va creciendo, ¿cierto? Y sigue creciendo en este caso. Ahora ya tengo, digamos, personas que trabajan solo en unas verticales como tal, que es a la parte de órdenes, la parte de la cocina o de restaurantes y la parte, digamos, de domicilios. Igualmente, esta aplicación, digamos, sigue creciendo y recordemos que sigue como tal en una arquitectura monolítica. Entonces, al final, esto se vuelve, digamos, como este meme que vemos acá, donde se me vuelve algo que no puedo, digamos, como controlar, ¿cierto? Porque se me vienen un montón de nuevos requerimientos, un montón de cosas que es muy difícil para todo el equipo y toda como el modelo de negocio mantener y todos los utilities que les había dicho al principio no pueden, no están, digamos, a la par con lo que viene del sistema. Entonces, básicamente eso sería como una representación cuando una aplicación monolítica va creciendo mucho a tal punto de que no puede ser, digamos, mantenible. Ahora, em, hay que tener algo en cuenta y es que el mundo se mueve muy rápido y como les dije anteriormente, como mi aplicación va creciendo mucho, los modelos de negocio van a cambiar o me pueden agregar más, etcétera. Entonces siempre es una constante, digamos, innovación de mi proyecto como tal. Entonces, en este mundo del software siempre hay que entregar rápido, desarrollar, digamos, con calidad y entregar valor al producto y al cliente frecuentemente, ¿cierto? De una forma, digamos, que tenga calidad para él y que le aporte valor al producto. Habiendo dicho eso, mm, como nos encontramos en ese problema del señor gigante que con mi guerrero de que no aguanta más todo ese tipo de nuevos requerimientos, nos encontramos como con una solución en este caso que nos puede servir para lo que estamos buscando, que sería la arquitectura por microservicios, que es lo que nos vamos a enfocar hoy. Básicamente es un estilo de arquitectura, recuerden, es solo un pilar de todo el sistema de software que venimos hablando, donde básicamente estructura una aplicación en una serie de componentes desacoplados, ¿cierto? Componentes o servicios desacoplados, que eso es muy importante, por eso lo puse en negrita, que están, digamos, organizados por, lo pueden decir como las capacidades del negocio o los modelos de negocio o las ideas, digamos, que sea el core de tu sistema. Entonces recuerden, en la arquitectura monolítica era solo un componente como tal y acá lo estamos desacoplando en diferentes tipos de servicios, todos con respecto de que tenga solo una parte para que tenga como una única responsabilidad, ¿cierto? Entonces, en eso sería básicamente como la desacoplación de este tipo de servicios. Ahora, ¿cómo se ve de esta manera? Tenemos la aplicación monolítica y la vamos a hacer a migrar a una aplicación, una arquitectura en microservicios. Ahora, si recuerdan, anteriormente yo tenía, digamos, que mis conceptos core de mi aplicación era la parte de órdenes, eh, bueno, se me olvidó ponerle, cambiar los nombres, pero era la parte de órdenes, la parte de la cocina,
la parte de los restaurantes y la parte de los deliveries, ¿cierto? Y en servicios más que vienen, digamos, con la parte de los nuevos requerimientos. Entonces yo voy desacoplando esos modelos, esas capacidades de negocio y yo voy diciendo de que, oiga, esto me va a hacer un servicio. Solo voy a manejar un servicio para órdenes, un servicio para deliveries, un servicio para kitchen y así, digamos, en adelante. Entonces, básicamente desacoplar eso y organizarlo por las capacidades del negocio, que es como lo vemos acá. Am, entonces, eso es básicamente más como llamativo de lo que estoy tratando como de decir. Tengo este tipo de tareas y los estoy llevando a solo una única responsabilidad donde puedo crear mi servicio como tal en eso. Ahora, acá abajo, recuerden que es, digamos, las capacidades de negocio. Es algo que, digamos, que hace que le dé valor a tu negocio, ¿cierto? Ya puede ser una entidad, ya puede ser, digamos, una acción de lógica de negocio o cualquier tipo como de feature core que tú veas que tu aplicación, digamos, depende de gran parte de eso. Entonces, para hacer como esa migración de una arquitectura monolítica a una arquitectura de microservicios, tengan en cuenta, digamos, las capacidades de negocio, ¿cierto? Que básicamente son esos actores. Am, Ahora, eso, cuando ya la tenemos por microservicios, eso se nos ve de una manera de que todo está desacoplado, todo está, digamos, como tal, independientemente de otro servicio, y esto puede ser, entonces, deseable, independiente, cada servicio puede ser deseable, el deploy es también independiente, la base de datos es totalmente independiente también. Hay unos patrones, pero en el más común es, digamos, un, una base de datos independiente. Y esto se torna en un proyecto o repositorio por cada business capability. Entonces, en este caso tenemos el Order Teams, el Kitchen Team y el Delivery Team que se encargan básicamente de ese solo servicio, que es el Delivery Service, el Kitchen Service, etcétera. Am, Listo, entonces básicamente con esa idea de los microservicios, nosotros podemos también la facilidad de decidir cómo, qué tipo de lenguajes podemos usar, ¿cierto? Esto ya depende después de un montón de casos que vamos a ver ahorita, pero dependiendo, digamos, del modelo de negocio o algún feature que yo necesite, yo puedo elegir en qué lenguaje puedo hacer. Digamos que me viene un feature donde tenga que leer grandes cantidades de datos y mapearlos y volverlos en otra estructura, etcétera. Y digamos un lenguaje es muy lento para ese procesamiento de datos, entonces yo puedo hacer solo ese servicio como tal en otro lenguaje que tengan unos features que sí me ayuden como a eso y hacerlo, digamos, de una manera como independiente como tal, ¿cierto? Es saber cuál es mejor para qué cosa. Am, entonces, ya de acá viene la gran pregunta, como de que, oiga, los microservicios sí hacen un fit como con mi aplicación, de que si es lo que necesito. Recuerden siempre hacerse esas preguntas, ver los trade-offs, los pro y los contra de ese tipo, digamos, de decisiones que vayan a tomar. Entonces, todo en este mundo se resuelve con un depende, ¿cierto? ¿Por qué depende? Porque lo mismo depende de qué va a ser tu aplicación, cuál va a ser, digamos, el modelo de negocio, a qué público objetivo va a llegar, qué vas a ofrecer. O sea, todo este tipo de cosas que básicamente se resumen en depende. Entonces, también podemos alargar más o expandir más un poco de este depende con algunas preguntas que nos hacen, digamos, ver más a fondo cómo es. Entonces, yo puedo primero como desacoplar los servicios que tengo en microservicios
o cómo puedo, digamos, yo deployar esos servicios, ¿cierto? En una arquitectura como tal de microservicios. ¿Cuáles son los aspectos o los cross-cutting concerns que tengo que tener en cuenta al desarrollar una o al diseñar una arquitectura por microservicios? ¿Cuál va a ser su mecanismo de comunicación? Esto es muy importante porque hay que tener en cuenta que dependiendo de esto vas a tener pues, ya sea algunos errores como tal en el tipo de consistencia de datos o puedes, digamos, tener demoras, etcétera. Entonces, tener muy en cuenta eso. ¿Cómo yo puedo comunicar mis microservicios con servicios externos? Eh, la parte, digamos, de cómo mi cliente descubre o apunta como una instancia de un servicio, ¿cierto? Cómo prevenir la parte, digamos, de que la tolerancia a fallos o cómo tener esa parte de la tolerancia a fallos como tal de los servicios. Lo que hablamos ahorita también, cómo mantener consistencia en la data y implementar, digamos, la parte de queries, cómo entender el comportamiento de una aplicación cuando puede tener sus troubleshoots, cómo puedo hacer mi aplicación fácil de testear, ¿cierto? Y digamos, más preguntas acá que tenemos que tener en cuenta como a ese tipo de, de temas. Em, entonces, para diseñar una arquitectura por microservicios, tienes que tener en cuenta, digamos, estos factores. Em, Cero configuración. Cuando hablamos de cero configuración, básicamente es de que tienes que tener en cuenta de que tu sistema tiene que estar como tal debe tener una configuración, por decirlo así, automática, donde tú no te preocupes por la parte de el qué IP va a tener para este microservicio, qué puerto lo va a dar, cómo va a ser, digamos, la parte de, de dónde lo voy a ajustear. Entonces, todo esto tiene que ser de una manera automática. Tienes que buscar herramientas y tienes que buscar metodologías para hacer esto, ¿cierto? Em, digamos, hallar o buscar la parte de que no sea muy redundante. A veces al tener los microservicios desacoplados, tenemos esta parte como de repetir, por decirlo así, código o repetir, perdón, o repetir la parte digamos, de, de nuevas funcionalidades y hacer como esa duplicidad, que sea, que sea tolerante a los fallos. Básicamente tenemos la idea de que al hacer una aplicación por microservicios, cuando se caiga un microservicio, no me importa lo que ese microservicio se cayó, mi aplicación sigue andando con los servicios externos que siguen arriba. Entonces, ¿cómo puedo hacer esa parte de que cuando se caiga, hacer todo el proceso como de fixing, de testing y debugging para volverlo a tener como arriba, ¿cierto? Em, la parte, digamos, de autodiscovery, básicamente ¿qué pasa cuando nosotros agregamos otro microservicio más? Nosotros, no, como al principio de la cero configuración, no nos tenemos que preocupar por este tipo de temas. Entonces, hay varias, digamos, técnicas para tener esto en cuenta. Una de ellas puede ser como un service registry, ¿cierto? Que es básicamente como de que los microservicios se registran en él y él ya se comunica como tal con la parte de configuración externa. Entonces hay varios métodos como para resolver y tener en cuenta este tipo de cosas. Am, Listo. Un poco de los beneficios y los contras. Como hablamos ahorita, digamos, nos hace como reforzar la parte de modularidad, tener una estructura básicamente para manejar una gran cantidad, digamos, de equipos o personas en mis proyectos. La gran facilidad de tener deployments, digamos, como tal independientes. Podemos diversificar la tecnología dependiendo del feature que necesite, dependiendo de la capacidad de las personas de mi team, de qué lenguaje pueden, digamos, desarrollar o no.
pero esto viene con unos contras. Digamos, al diseñar una arquitectura por microservicios, estamos hablando de sistemas distribuidos que básicamente son difíciles de programar, llevan tiempo su configuración y a veces, digamos, esta parte de tenemos que tener muy en cuenta de cómo vamos a manejar las comunicaciones como tal. Manejar la parte de consistencia, digamos, cómo vamos a manejar los datos y la complejidad, digamos, operacional. Am, que es toda la parte, digamos, al tener una gran cantidad de servicios, cómo podemos prevenir, digamos, los errores o cuando se baje algún servicio. Entonces, tener en cuenta, digamos, ese tipo de cosas. Ahora, esto lo vemos básicamente ya de una manera más gráfica, cómo sería la aplicación monolítica en este caso. Toda la parte entera como tal es un sistema solo, pero al tener un sistema por microservicios estamos hablando de un sistema distribuido donde eso significa algo modular, que en este caso puede ser, digamos, como un rompecabezas, ¿cierto? Yo puedo quitar algo de rompecabezas, pero digamos, sigue funcionando el sistema principal y puedo agregar o quitarla dependiendo de lo que necesite. Am, ya después de ver, digamos, esas dificultades y eso, hay unos sistemas que nos ayudan a solucionar este tipo de problemas, que ya estamos hablando como de los patrones de microservicios, que básicamente que nos ayudan a solucionar esa parte de diseño, de deployment y los costos, los problemas operacionales. Entonces, básicamente, ¿qué es un patrón? Digamos, la definición de qué es un patrón es una solución que es reusable a un problema que, digamos, es bastante, digamos, que ocurre bastante en un contexto particular. Entonces, básicamente eso es un patrón que nos ayuda a poder solucionar esos temas de la parte de despliegues, de testing, de bailabilidad, etcétera. Que básicamente es el multiprogramming services que encontramos, digamos, en este tipo de diagrama. Esto viene de una página que se llama microservice.io. Es básicamente que te dan todos los tipos de, de- de temas a tener en cuenta al diseñar una arquitectura de estas. Em, entonces, básicamente esto es una guía cuáles son los puntos a tener en cuenta, cuáles son los trade-offs de cada opción y las opciones, digamos, disponibles en las decisiones de arquitectura. Entonces, ¿cómo va a ser, digamos, tenemos el problema del deployment, la arquitectura, digamos, entonces, ¿cómo vamos a, a solucionar esto? em, Cómo vamos a descomponer nuestros servicios en microservicios que tengan en cuenta la parte, digamos, del business capabilities, ¿cierto? Que hay que tener en cuenta en ese lado para tomar la decisión de que si tomo eso como un microservicio o no. Cómo mantener consistencia en la data, ¿cierto? Tenemos que tener en cuenta que cada microservicio va a tener su propia base de datos, entonces tenemos que manejar muy bien esta parte, digamos, de los hilos, de las colas, de cómo voy a tener seguro de que lo que llegue en esa base de datos va a ser, digamos, igual a lo que llegue en esta y así sucesivamente. ¿Cómo voy a exponer mis microservicios como tal? Si es por un medio de de una API Gateway o por medio del BFF. ¿Cómo se van a comunicar los microservicios? ¿Qué tipo, digamos, de metodología voy a tener? ¿De gRPC o REST API o la parte, digamos, de MQTT, etcétera? Eso lo vamos a ver en la siguiente, digamos, reunión. Y cómo manejar digamos, los procesos de cross-cutting concerns o las preocupaciones básicamente de cómo manejamos la parte de logs, la configuración externa de cada microservicio, tener un health check para cada microservicio que nos asegure como la habilidad de estas y cómo tener las métricas, que es básicamente todo el chasis de estos microservicios. Y para resumir, básicamente en esto encontramos de que
La función principal de la arquitectura es básicamente solucionar los requerimientos no técnicos que hablamos de toda la parte, digamos, de utilities, del availability, testability, disponibility. Entonces, es ver cómo solucionamos ese tipo de problemas. También qué proceso vamos al tener en cuenta al tener algo como una metodología de ops o continuous delivery, tener en cuenta que para aplicaciones pequeñas nos puede servir perfectamente una arquitectura monolítica. Recuerden que no es un antipatrón. O para aplicaciones, digamos, más complejas que requieren, digamos, más tipo de requerimientos, de ideas de negocio, etcétera, podemos optar por una arquitectura de microservicios y digamos usar como los patrones que son muy importantes que nos ayude a diseñar este tipo de soluciones. Eso es básicamente como los temas que hay que tener en cuenta a la hora de revisar como este tipo de decisiones de arquitectura. Espero pues que les haya hayan aprendido algo, hayan, digamos, tengan en cuenta estos trade-offs como tal para cada decisión de arquitectura que tengan. Em, y ya, recuerden que la próxima va a ser los diferentes tipos de approaches para comunicación entre microservicios, que vamos a ver toda la parte de gRPC contra RabbitMQ, TT o Kafka o la parte de REST API. Eso sería todo. Vale, Santiago, muchas gracias. Bien, Santi, estuvo chévere. Gracias. Okay. Muy chévere, como dicen. Che, bueno, documentación, no documentación, resources, libros y demás. Sé que mencionaste por ahí Sí, tengo, se me fue. ¿Cómo me se gusta llama? El mucho taller. Este es arquitectura de software, las partes difíciles, básicamente habla de todo lo de las, pues de todos los trade-offs de los diferentes tipos de arquitectura, no solo estilos de arquitectura, perdón, no solo la arquitectura de microservicios, sino, digamos, toda la parte de monolíticas, de, digamos, arquitectura de de sagas o arquitectura, digamos, de SOA, etcétera, o arquitectura enterprise. Entonces, este libro es muy bueno. También lo pueden encontrar en virtual en la página de O'Reilly. Yo sí lo compré porque me gusta más leer así. Y este otro es súper bueno. Es, digamos, cómo diseñar aplicaciones distribuidas o sistemas distribuidos y cuáles son los patrones que deben seguir para, digamos, crear un sistema bueno que les ayude a ahorrar lo que les dije al principio. Si diseñan desde el principio mal, se van a arrepentir de lo que venga después. Y ya, básicamente les recomiendo también el blog de Martin Fowler. El men es muy teso, muy pro y saca muchos temas como tal en su blog sobre eso. Nada, hay recursos como tal de todo lado. Lo que sí les recomiendo es leer. Aprovechen O'Reilly mucho, tienen muchos libros. Entonces, es eso. Y lo más importante es probar, diseñar. La idea todo viene de la práctica. Empiecen a diagramar, empiecen a ver toda esa parte de los edge cases. Cuál van a ser mis trade-offs, invéntense en una aplicación y ver si me sirve una aplicación por medio de microservicios y piensen en todos esos temas, cómo voy a deployar algo, cómo voy a hacer mi comunicación, etcétera. Pero todo viene del diseño, todavía no se metan a codear, todavía no se metan como a crear los proyectos. Piensen digamos, en un proyecto donde tengan siempre en cuenta la alta cohesión y el bajo acoplamiento. Ese sería. Y ya. Buenísimo. Mucha data, mucha información. Yo subo acá un linkcito de uno que es un sitio, en realidad tiene sus libros. Para lo que hacemos acá con microservicios, a mí me gustó mucho, solamente porque ayuda a bueno, todo lo que dijiste, ¿no? Y a organizar ideas. Son cosas conceptos que uno va tocando en el día a día y tal vez leerlos y ver los trade-offs
te ayuda a organizar mucho más. Excelente. Muchas gracias. Dale. Martín, hay solo una pregunta. ¿Cuántos microservicios actualmente maneja Rappi? Qué buena pregunta. Sabés que no sé, pero te lo digo en 2 minutos. Mirá, ahí está, pará. ls-l. Hay 2165 archivos de Dev Requirements. Ok. Así que muchos. Bueno, 2165. Y estaría bueno tener los números de contenedores y cosas que andan dando vuelta en la infra. chévere esa información. Interesante. Nada, muchachos, espero pues que les haya gustado y nos vemos entonces en la siguiente charla. Gracias, Santiago. Gracias, Chévere de Santiago. nuevo. Muchas gracias, Santiago. Gracias. Muchas gracias, Santiago. Gracias, hasta luego. Vale, que tengan buena Gracias. tarde. Gracias.